amigas y amigos. Les habla Luis Velázquez. Les invito a escuchar mi programa Diálogo Internacional por lavisiónradio.net. En este programa podrán escuchar en vivo los análisis de expertos sobre la actualidad mundial, así como sobre los puntos que componen la agenda política global. Diálogo Internacional con Luis Velázquez. Martes a las 9 de la mañana por lavisiónradio.net. Información que va contigo. Muy buenos días, amigas y amigos de lavisiónradio.net. Les habla Luis Velázquez. Encantado de estar una vez más con ustedes en Diálogo Internacional. Son las 9 de la mañana de hoy, 28 de noviembre del 2023. Y en los controles de audio, Mayerlin. Buenos días, Mayerlin, ¿cómo has estado? Muy buenos días, Luis. Bueno, excelente aquí. Feliz martes para todos. Ya se aproxima. Ya se aproxima, te advierto. Y ya el invierno ya sentó sus reales, como dicen en Venezuela. Sí, señor. Fue -0 por allá por donde yo vivo. ¿Tú sabes qué es lo que yo te digo? Se acabó quien te quería ya. Se acabó quien te quería, Luis. Sí. Abrigarnos bien ahora. Abrigarlo bien ahora. Sí, señor. Nuestro número de teléfono es el 678-477-3036. Y asimismo se pueden comunicar con nosotros a través de las redes sociales, Twitter, Instagram, YouTube, a través del cual estamos transmitiendo en vivo, y TikTok. En la mañana de hoy tenemos un invitado muy importante. Se trata del ingeniero Freddy Marcano, con quien conversaremos acerca de un tema que cada día se vuelve más sensible en Venezuela, pero más por razones políticas, más por banderas políticas, a mi modo de ver, que por otra cosa. Se trata de la Guayana Esequiba y el referéndum que el régimen está a punto de llevar a cabo. El ingeniero Marcano es ingeniero en sistema, especialización en docencia universitaria, máster en gerencia, profesor universitario, dirigente político, exmiembro de la Dirección Nacional de AD, diputado a la Asamblea Nacional 2011-2016 y asesor político y columnista del Nacional. Unos artículos muy buenos que se publican en el Nacional excelente. Para mí es obligatorio leerlo porque realmente son buenos y además dicen absolutamente toda la verdad. Buenos días, Freddy, ¿cómo has estado? Buenos días, Luis. Bueno, encantado de saludar. Mayerlin, buenos días. Bueno, efectivamente estamos acercándonos al diciembre, como estaban diciendo, ¿no? Para nosotros en Venezuela, pues, una época donde hay un reencuentro familiar, donde se puede haber el reencuentro familiar. Y bueno, observando la realidad que cada día se pone más oscura. Político, ¿no? Sí. Ese panorama que es cada día más complicado. Conversando con Mayerlin hace unos minutos, aparecieron hoy las cifras, por ejemplo, de lo que se gastó en el Black Friday, un solo día, acá en Estados Unidos. Y las cifras son asombrosas porque enseguida que las recibí de su parte, enseguida busqué los presupuestos de los gobiernos latinoamericanos y el de Estados Unidos. El gasto fue de la gente en tarjeta de crédito 9.000.8 millones de dólares, 9.800.000 dólares. Entonces, buscando los presupuestos, revisé cada uno de los presupuestos de los países latinoamericanos y es en millones, no en billones, sino en millones. Pero lo que es más que llama más la atención es que el presupuesto del gobierno de Estados Unidos en este año es 5.500 millones de dólares, es decir, casi 5 millones menos que el gasto que hubo en un solo día. ¿Qué te parece, Freddy? Eso es parte de cómo se está manejando el tema de la economía mundial. Tiene sus altas y bajas, ¿no? Efectivamente, tú lo puedes ver hasta por Venezuela, donde el consumo es impresionante. La gente, el nivel adquisitivo venezolano es muy poco, es muy pequeño. Y bueno,
que tú estás viendo que un sueldo mínimo no llega a $10. Sí, exactamente. Y tú tenías que ver los centros comerciales abarrotados de gente. Sí, y con cualquier cosita, así sea algo, se tenía que comprar algo, pero es parte de la misma sociedad de consumo que nos hemos tenido en los últimos años. Sí, es un tema humano, además, es un tema grave. Pero bueno, yendo al tema que nos ocupa hoy en la mañana, yo te confieso que he estado preocupado y por supuesto haciéndole seguimiento a todo lo que está sucediendo en Venezuela con el tema de Guayana Esequiba. Yo particularmente, yo sigo este tema desde que estaba en la universidad, desde los años 70, y lo sigo por una sencilla razón. En el segundo año del Caldera 1, él tomó una decisión de congelar la reclamación por 30 años, cosa que a mí me pareció espeluznante, que me pareció desacertada, que me pareció un montón de cosas. Y creo que eso sirvió para que termináramos como estamos ahora, sin saber realmente qué va a pasar, sin tener seguridad. Incluso hoy día, si las decisiones que en algún momento se vayan a dar vayan a favorecer o no. Creo que no se han tomado, y estoy casi seguro que en realidad la democracia tampoco ha hecho nada por hacer valer los intereses de los venezolanos. Pero también al mismo tiempo, cuando vi la primera vez que el gobierno lanza ese referéndum, me acordé por alguna razón de Galtieri, cuando Galtieri ordena la invasión a las Malvinas. Un problema de popularidad muy baja, un problema de querer unir en torno a la dictadura una cantidad enorme de gente, que casi lo logra, porque según los propios analistas, nunca habían visto en la historia de Argentina una manifestación en apoyo a esa decisión como la que tomó Galtieri de invadir las Malvinas, más allá de los resultados posteriores. Pero bueno, me gustaría saber cuáles son tus criterios, qué es lo que estás pensando sobre eso. Bueno, justamente también tengo varios años realmente, Luis, trabajando sobre el tema. Estuvimos en la Asamblea Nacional, que para nosotros es muy importante el tema de la defensa de la soberanía en el territorio. Hicimos una incursión en el año 2013 de ir a conocer, yo creo que fue la única, la primera y posterior se hizo una en la Asamblea del 2016, pero la primera que se había hecho desde que estamos hablando de términos democráticos, de que diputados de la Asamblea Nacional asistieran a reconocer y hacer un acto de soberanía en el territorio, que para nosotros es un territorio que siempre ha sido en reclamación. Para mí desde pequeño, como dices tú, estaba en el colegio, para mí sí fue ver el mapa con las rayitas, que uno decía. Sí. Ver un territorio con unas rayitas, y uno le preguntaba a la maestra, ¿por qué tiene unas rayitas? Bueno, porque eso es un territorio que está peleando con otro estado, otro país. Eso es lo que le decían a uno para no caer, para dentro de la ignorancia del mismo maestro, de saber qué era lo que estaba ocurriendo y qué es lo que estaba pasando, porque realmente no había una defensa en un tema en la educación venezolana para hablar qué era lo que pasaba realmente y cómo había que defender ese territorio. Todo esto nos ha llevado, Luis, a los momentos en que hemos pasado por una cantidad de gobiernos de carácter democrático y no democrático en todos los años, pero realmente muy pocos hicieron énfasis en volver a retomar las negociaciones o las conversaciones o tratar de retomar ese territorio para que fuera de Venezuela. Siempre dentro de la política había el tema de que cuando era necesario lo utilizábamos, cuando no era necesario lo dejábamos a un lado. Sí, una bandera roja, pues. Es una bandera roja, cosa que nos está pasando ahorita. El gobierno tiene 20 años y después de 25 años va a determinar qué hace falta el Ejecutivo. Porque hace 25 años no determinó y no hizo una campaña
para poder recuperar, porque había intereses políticos distintos que la gente tiene que tener muy clara, donde esos intereses incluían a Cuba, incluía a países del CARICOM, donde en ese gran sueño, que no era un sueño más de que para beneficiar a unos y a otros no, era esa patria grande que estaba hablando Chávez. Entonces, a través de Cuba, que era un gran aliado de Guyana, se dejó de hablar y se dejó de hacer algún trámite ante los organismos internacionales con respecto a Guyana. Yo hice por ahí un medio de memoria que te lo voy a tratar de pasar, Luis. ¿Cómo no? Que sería bueno para en este medio de memoria hablo año por año de todas las gestiones que se han hecho por lo que se trató de hacer con el efecto del Ejecutivo. Es un TikTok que dice como para que la gente tuviera claridad en palabras muy cortas de qué era lo que estaba pasando. Eso es muy útil, eso es muy útil. Por favor, envíamelo. Sí, porque la gente no tiene el conocimiento, déjame ver ahorita si te lo puedo compartir por aquí. No tenía el conocimiento realmente de eso. Y ya va. Te lo paso por, no sé si por pasártelo, Marjorie, y me ayuda a pasarlo por aquí por la misma. Envíamelo después del programa para que estemos tranquilos. Okay, perfecto, para después seguir. Okay. Bueno, entonces en esta misma memoria hago un recuento de año por año de cuando realmente se hizo un tipo de defensa, tanto en el tema legal como en el tema político. Y te das cuenta cómo hay saltos de la colonia hasta acá, de que bueno, que hubo años que no se tocaba el tema, porque no era, como dices tú, no era un trapo rojo, no era importante, no significaba nada por el momento, y algo que sí ha tenido presente, y los ingleses tuvieron desde hace muchos años, era la cantidad de riquezas minerales que tenía el territorio, y siempre, desde hace muchísimos años, han querido estar de Europa. Ya no es los ingleses directamente, pero es Guyana, que es un país relativamente pobre, con pocos escasos recursos, y ven esa posibilidad y ven esa gran cantidad de riqueza que está en ese territorio, que tampoco lo explotaron en muchos años, bueno, a ver cómo le ponen mano. Y se están buscando aliados que van a ser beneficiados por toda esa cantidad de minerales que se encuentran en ese territorio. Estamos hablando, Luis, de reservas de petróleo tan grandes como la de La Paz, ¿no? Sí. Con la diferencia de que se habla siempre de petróleo liviano. Claro. Entonces, tú, una de las cosas que se habla de cola. Sí, una de las cosas que he visto es, respecto a lo que tú estás diciendo, es que durante este tiempo los guyaneses tuvieron la oportunidad de prepararse mejor, de mejorar su clase política, de tener claro su interés, que eso es muy importante, pero que además lograron una gran alianza con varias transnacionales muy importantes en el mundo, encabezadas por la Exxon, que tiene intereses directos en esa zona, que tiene intereses directos en la costa incluso de esa misma zona, lo cual hace más complicado un reclamo como ese a estas alturas. Pero hay un dato que un colega me pasó hace unos días que realmente me dejó asombrado, me dejó además muy preocupado por la política exterior venezolana, y es que hace muchos años atrás se creó una figura que se llamó los buenos oficiantes. Esas son, cada país nombraba a sus oficiantes de manera tal de mantener un diálogo continuo en el seno de las Naciones Unidas de Nueva York. Y una de las cosas que me decía este colega, bueno, muchas veces se convocó y la que nunca asistió fue Venezuela. Y una de las causas del por qué el secretario general envió directo el expediente a la Tribunal de La Haya fue precisamente por la falta de interés de Venezuela en solucionar ese contencioso pendiente, que no es uno el que tenemos pendiente, sino son varios que tenemos pendiente con otros países, ¿no? Y eso es raro. Cuando yo vivía en Argentina, en Buenos Aires, en la época de Menem, hubo una cosa que a mí me sorprendió muchísimo, es que había un contencioso territorial entre Chile y Argentina.
importante además, porque los kilómetros que estaban en disputa eran tanto como el territorio de Guyana. Y sin embargo, los dos presidentes, Patricio Baldwin, creo que era el presidente en ese momento, se sentaron y se preguntaron, bueno, ¿qué vamos a hacer con esto? No, es decir, no quiero que me interpreten que yo quiero que eso sea la solución. No, para nada, eso no es la solución para nosotros. Pero se sentaron los dos presidentes y lograron una fórmula del 50% y 50%. Agarraron un mapa, le trazaron una línea, esto es para ti y esto es para mí. Y se acabó. Más nunca hubo reclamo. Eso fue durante el primero o segundo año de Menem en el poder. Pero creo que hemos actuado con suficiente responsabilidad a nivel y responsabilidad a nivel internacional, pero también a nivel nacional, porque que yo me acuerde, en la escuela nadie estaba pendiente de lo que significaban esas rayitas. Nadie se dijo qué era lo que estaba pasando, en los liceos menos, y en la universidad ni hablar. En mi caso, que yo estudié Relaciones Internacionales, ese tema ni siquiera se dio en un seminario de la escuela. Sí, solo como te dice, fue utilizado solamente para criterios políticos. Así es. Bueno, efectivamente eso de los buenos oficiantes, eso ha venido llevándose en varias oportunidades este término, y efectivamente era porque no había interés del gobierno. Nosotros, hay que votarlo y nombrarlo, mi amigo Luis Barragán, el diputado en el periodo 2011, 2010, 2015, y él repitió que fue diputado. Y nosotros hicimos en las gestiones internas de la ley del Estado efectivo, posterior a que habíamos asistido habíamos hecho una visita de soberanía en el Estado. Y bueno, lo conseguimos. Y yo carreteamos por todos los entes gubernamentales, tratando de incorporar la ley, porque en ese momento era un tema necesario. Y cuando fuimos a Presidencia de la República, fuimos a Vicepresidencia, fuimos a Cancillería, fuimos al Ministerio de la Defensa, y a todos nos entregamos una copia de la ley. Lo entregamos, por supuesto, en la Asamblea Nacional para que fuera discutida. ¿Y qué pasó, Luis? Que la gente, ellos no tenían interés, porque lo que recibíamos o la información, como decir tras telores, era que había un acuerdo Guyana-Venezuela que era manejada por Cuba. Sí, en ese término, el gobierno guyanés del momento era cercano al gobierno cubano, y por supuesto Cuba tenía el acceso a todo eso. Y además, particularmente tú, que tanto hemos nombrado el tema de Cuba, tú ves ahora a Cuba, que ha sido el gran aliado venezolano, que ha sido que ha beneficiado durante tantos años, durante estos 25 años, poner algún término de defensa al gobierno venezolano con el tema del territorio efectivo. Nada, sigue apoyando a Guyana. Sí. Entonces tú dices, bueno, pues, ¿dónde están las alianzas? ¿Y dónde está esa gran cantidad de cubanos que están aquí en cada una de las instituciones? ¿Y por qué no defienden los intereses venezolanos que son parte de este conflicto? Sí, Eso es algo que tenemos que preguntar, y tenemos que preguntarle al gobierno también. No, pero fundamental, porque no solamente es Cuba, fíjate, yo me quedé impresionado leyendo cosas para conversar contigo. Este fin de semana yo veía el otro aliado que tienen, que es muy fuerte y que además es amigo de la revolución venezolana, que es China, por ejemplo, que tiene inversiones, que tiene asesoría militar allá, que tiene un montón de cosas. Y lo mismo Brasil, que también, sobre todo durante este gobierno del presidente Lula, también tiene un gran vínculo y sobre todo por intereses muy particulares de Brasil, ¿no? Están tratando de construir una vía directa de Brasil hasta Guyana, y eso creo que no hemos manejado, como te dije yo,
nuestras relaciones internacionales como se debe. Ni siquiera el propio Caribe, al cual nosotros, y a ti te consta eso, le hemos hecho por esa región tanto, todos los gobiernos democráticos. Se ha hecho muchísimo, se le ha inyectado muchísimo dinero para que salgan y satisfagan sus necesidades, se les han construido viviendas por montones. Sin embargo, el Caribe responde fundamentalmente a los intereses guyaneses y cubanos, por supuesto, ¿no? Y eso tiene, a mi modo de ver, y perdona que me extienda tanto, una explicación. Es decir, el Caribe es fundamentalmente inglés, francés, holandés, y tienen mucho más intereses culturales con Guyana, y Cuba, por supuesto, que tiene intereses fundamentales, no desde ahora, desde hace mucho tiempo también. O sea, creo que ahí hemos cometido errores, y no creo que con un referéndum vayamos a solucionar el problema. Bueno, el tema del referéndum, particularmente yo, Freddy Bacano, creo que hay que asistir. Tengo posiciones políticas donde qué hubiéramos hecho como oposición con respecto al tema. Hay un discrepo de parte de ciertos liderazgos que han venido hablando de manera distinta a lo que debe ser. Sí creo que debería ser un tema sacado un poco del contexto político, un poquito más de patriotismo, un tema más nacionalista, más que un tema político, pero lamentablemente estamos en un país que se basa en todo el tema político, valga la redundancia. Pero yo hubiera utilizado a esta gran afluencia que salió a partir de las elecciones primarias, a que hubiera hecho un gran trabajo en hablar del tema electivo. Y es más, estas 5 preguntas las hubiéramos analizado de otra forma, hubiéramos buscado otra solución y ver cuál realmente cuál produce y cuál no produce beneficio al territorio, y dedicarnos a hacer una campaña a favor de eso, pero a través de la batuta de la oposición. ¿Por qué? Porque realmente el lado del gran elector está de nuestro lado, no está del lado del gobierno. ¿Qué hicimos nosotros? Bueno, dejamos al libre albedrío, dejamos a que la gente decida qué es lo que quiere hacer, si quiere ir o no quiere votar. Y en respecto a otro grupo, que siempre ha sido el grupo de siempre, que ha estado dedicado a que hay que ir en contra de todo lo que hace el gobierno. Si el gobierno dice que hay que lo que falta es que en algún momento determine que hay que subir el sueldo a la gente, y que también hay que negarse el sueldo porque no es el gobierno. Hay cosas que realmente tenemos que tener sentido distinto, y tenemos que hacer política con P mayúscula para poder entender que hay cosas que no benefician no solo a la oposición y al gobierno, benefician al país y benefician a la gente que vivimos acá en Venezuela. Eso es lo que hay que considerar. Y yo creo que es un tema que nos queda muy poco para seguir peleando, son 7 días para que suba el referéndum, pero creo que era un tema que se tuvo que haber discutido y se tuvo que haber manejado de otra forma. Sí, yo estoy de acuerdo contigo con lo que acabas de expresar. Tú sabes que yo me puse a analizar también las preguntas, a ver y te digo, me pregunté, bueno, ¿y qué pasa si efectivamente la gente sale a la calle a participar en el referéndum en apoyo a la solicitud del gobierno? ¿O qué pasa si hay una ausencia casi total de toda la gente que vaya a participar en esa? ¿Qué pasa? ¿Qué va a pasar en cualquiera de esos 2 escenarios? Fíjate, ahí hay muchos escenarios que, conociendo el gobierno no va a dejar de que los votos sean. Yo creo que si van a tener que engordar o inflar o hacer cualquier cantidad de cosas para que vean que la cantidad de votos son distintos, lo van a hacer. Pero
creo que es eso, es lo que te digo. Hay una falta de conocimiento del ciudadano. Te lo puedo decir que hay cantidad de personas que me llaman y me preguntan, Freddy, ¿hay que hacer? ¿Hay que votar o no hay que votar? De las 5 preguntas, ¿cuáles se votan y cuáles no se votan? Y eso es a diario, que tienes a alguien que siempre tiene esa iniciativa y tiene esa duda de qué tiene que hacer. Porque su conciencia lo lleva a pensar de que hay que votar por el tema del territorio o por el tema de la nacionalidad. Pero lo que no consigue es quien lo oriente y quien lo canalice para ver por qué debe hacerlo y cómo lo debe hacer. Y eso, porque si es por el gobierno, ellos están haciendo su aparato propagandista, que lo están utilizando efectivamente para un doble sentido, como vos venís diciendo, porque el tema del efectivo no es porque nos preocupó ahorita, es porque realmente lo que ocurrió en la primaria, que esa gran cantidad de 2 millones de personas que se van a votar, eso les afectó y ellos tenían que hacer un tema electoral distinto donde ellos pudieran tener algún margen y algún manejo a favor de ellos para decir que ellos tienen acceso al electorado venezolano, cuando no es así. Claro. Y la única forma que consiguieron fue buscar el tema del efectivo. ¿Qué pasa si buscamos también, si vemos al fondo del tema de lo que está ocurriendo? Es que hay una desinformación y hay un mal manejo de la información del gobierno hacia la gente de lo que está ocurriendo. ¿Por qué, Luis? Porque lo que estás diciendo, obviamente el tema de los vuelos oficiales, que nunca asistieron, nunca fueron a la ONU, y que decía el acuerdo de Ginebra, que cuando llegaba un punto y los vuelos oficiales se viera que no tuviera solución dentro de ese acuerdo, iba a pasar a la Corte Internacional de Justicia en La Haya. Eso lo dice el acuerdo de Ginebra. Claro. Eso no está inventado, eso está así. Sí. Y eso fue entonces, lo que sucedió. como no está inventado, y eso fue lo que pasó. Entonces, ¿qué pasa? Entonces ahora estamos en una corte donde hay un juicio. ¿Por qué? Porque nosotros abandonamos el tema. Entonces Guyana no lo abandonó, Guyana se asistió, Guyana se hacía las cosas, hacía la tarea como decimos nosotros, y ellos efectivamente están tratando de ver cómo a su favor, por supuesto, porque es un tema de que cuando tú vas a una competencia o a hacer un juicio, tienes algo, tú vas a luchar a tu favor, tú vas a luchar a favor del otro. Claro. Y a su favor, ellos están haciendo todas las gestiones y buscando todos los aliados posibles que los ayuden a ellos a tener el beneficio de tener ese territorio para ellos. ¿Qué hay que hacer? Hay cosas también que hay que discutir, Luis. El tema de la fachada atlántica, eso no se habla. Que tú no ves a nadie del gobierno hablando del tema de la fachada atlántica. El tema de que la ExxonMobil o estas empresas que están haciendo exploración y posiblemente ya están sacando crudo, están trabajando también a través de territorios que son de la plataforma continental del Delta Macuro. No solamente en la plataforma de la zona de reclamación. ¿Dónde está el Ministerio de la Defensa realmente hablando? O no hay información de satélites, o no hay información de dónde están esos barcos dados, o no hay estructura militar o técnica para decir dónde se están explorando y dónde no están explorando, y si están tocando términos venezolanos o no. Eso nos está ocurriendo. Y en la desinformación entonces habrá de una propaganda de unas 5 preguntas y agarrarnos el corazón y decir que la tierra es de nosotros. Pero, ojo, expliquemos a la gente por qué, expliquemos a la gente cuál es el motivo, por qué tenemos que defenderla y qué realmente es el beneficio de nosotros volver otra vez a una reclamación de este tierra. O cómo podemos dentro de la Corte demostrar ante un juicio, volver a decirle, bueno, mira, aquí están los documentos, aquí están los títulos de propiedad, aquí están todas las cosas que nosotros necesitamos y consignamos como cuando vamos con juicio. Eso hay que hacerlo. Sí, definitivamente. Pero entonces no, tú ves aquí es un aspaviento político que a veces no tiene mucho sentido. Y hay que ver a saber qué beneficio le da o no le da. Eso hay que verlo claro también. Así es. Freddy, permítenos ir a la pausa y ya regresamos. Estamos conversando con el ingeniero Freddy Marcano acerca de la Guayana Esequiba. Estamos de regreso en Diálogo Internacional. Estamos conversando con el ingeniero Freddy Marcano acerca de la Guayana Esequiba. Freddy,
hay dos cosas que yo realmente me quedé asombrado. Como te dije, revisando papeles e información acerca de todo lo que ha pasado con Guyana, me encontré con dos cosas. Una que es vieja, por supuesto, y la otra más reciente, pero reciente de días, semana, una semana o dos. La primera tiene que ver con Chávez, con el Oxiso, como yo le digo, y es que esas concesiones se permitieron, fueron dadas con la audiencia de Hugo Chávez Frías. Claro. Realmente, es decir, el máximo líder de la Revolución Venezolana autorizó unas concesiones como esa sin tener en cuenta el país, sin tener en cuenta absolutamente los intereses de nadie, simplemente me imagino que eso fue una decisión tomada por Cuba. Me imagino que fue así. Y la otra cosa que 2004. Exactamente. Y la otra cosa que dejó, como decimos en Venezuela, pasmado, es que de la noche a la mañana las Fuerzas Armadas venezolanas decidieron ir a construir escuelas y viviendas en esa zona. Es decir, mi pregunta es, bueno, chicos, ¿dónde estamos? ¿Vale? O sea, ¿dónde vamos? Bueno, fíjate, efectivamente, en el 2004 Chávez asiste a Georgetown y en un discurso con el presidente actual, bueno, habla de que bueno, en ese término de la patria grande, de reconstruir el sueño de Bolívar, de que todos nos uniéramos, él daba la concesión a que se hicieran o que podía el gobierno de Guyana trabajar en concesión en la zona de reclamación. Eso fue dicho por el propio Chávez en un discurso en el 2004 allá mismo en Guyana, que ahora lo quieren tapar, ¿no? Y han venido diciendo que nosotros queremos, la oposición ha venido tergiversando el gran mensaje del presidente Chávez, pensando en cosas distintas. No estamos pensando nada distinto, simplemente era que eso lo dijo, porque textualmente él habla de concesiones, o de que abrir concesiones, o que el gobierno guyanés podía abrir concesiones con las empresas para ver qué había en el territorio. Lo logró Chávez directamente. Sí. Y ahora lo que te dice, bueno, cuando nosotros, mira, ya nosotros hicimos este acto de soberanía hace 10 años exactamente, fue en el 2013, y cuando nosotros pasamos por esa vía del municipio Siponte, en el municipio Siponte realmente, Luis, eso era un peladero, eso lo que tú veías era, los únicos peladeros que había en el sector eran mineros clandestinos trabajando en la zona. Porque no había más nada. Y al final de llegar al término de la carretera, había un pueblito, efectivamente, que pertenecía al municipio Siponte, antes de cruzar el río, que bueno, tenía 7 casitas, una escuela todas pedoraditas, pero no había más nada, porque la zona comercial o el tema comercial de ese pueblo era cruzar el río, efectivamente, y trabajar en el tema del otro lado que había bares, habían otro tipo de trabajo que siempre se ajustan mucho con la minería. Ahí no se manejaba efectivo, se manejaba era oro para hacer transacciones, había muchos bares, y no había ahí no había policías, no había militares, no había, era un pueblo sin ley, un pueblo minero. Habían, por supuesto, que hablaban español, pero también había un papiamento. ¿Por qué? Porque tú veías en esa zona, había portugués, brasileros, había guyaneses, hablando inglés, había venezolanos. Entonces tú decías, lo que se hablaba como un papiamento, la gente buscando era simplemente cómo recogía oro. Claro. Y estando ahí mismo, en la isla de Anacoco, está una guarnición del ejército venezolano. Eso es así, y eso es a pocos kilómetros de ese pueblito. Entonces, después de tantos años, como dices tú, después de tantas cosas, ahora es que ese ejército que estaba ahí mismo a cruzar, porque era en el mismo río que está allá,
tratar de acomodar lo que no he acomodado en 25 años. Sí, sí. Es parte de la descomposición que esta gente ha venido buscando. Sí. Mira, por acá Hugo Díaz Milano, el periodista Hugo Díaz Milano, te hace la siguiente pregunta. Me dice: si sabemos que el régimen de Maduro no está interesado en el territorio en reclamación, pareciera que su verdadero interés está en las elecciones presidenciales de 2024 y que las encuestas en estos momentos no lo favorecen. Entonces, ¿es que vale la pena prestarse a este perverso juego de Maduro? Bueno, yo creo que sí. Yo creo que el gobierno, viendo, aparte de la poca liquidez que tiene a nivel económico, el mal manejo económico que han venido utilizando estos años, yo creo que ahora sí hay un interés distinto del solo el político por el tema de la reclamación. Como decir, es como cuando ese tema que uno veía esas películas de los mineros, que bueno, la fiebre del oro, Sí. que veía que todo el mundo después viajaba y todo el mundo quería ir a la zona, porque descubrieron que la zona es algo, tiene mucha riqueza, tiene muchas cosas, y es muy fácil de adquirir. Es lo peor, o es lo que se ve más, que resulta que extraer petróleo liviano, las condiciones es mucho más sencillas que tratar de extraer petróleo en la faja del Orinoco, que es un extra pesado. Sí. Entonces, y el gobierno no tiene la liquidez. ¿Y qué pasa? El gobierno lo está utilizando como una estrategia política. Efectivamente lo está haciendo. Pero, ¿qué ganamos nosotros los venezolanos en dejar o ir en posición o en contraposición a algo que nos va a hacer daño a todos? No solamente le va a hacer daño al chavismo, porque si fuera que le fuera a hacer solo daño al chavismo, y dice, bueno, juguemos a la derrota, que ellos tengan su derrota y jugamos nosotros a ver cómo levantamos. El problema es que si nosotros dejamos, ya que por omisión lo hemos venido perdiendo, y vamos a seguir perdiéndolo por ahora por un criterio político. Yo particularmente no quisiera jugar a eso. Yo creo que no tiene sentido. Creo que ahí sí el tema de la defensa de este territorio, porque yo soy muy nacionalista, siempre lo he pensado de esa manera, estaría por encima de mi pelea con el chavismo. Ojo, yo no estoy ni de acuerdo, nunca he estado de acuerdo con ellos, no soy de ellos, jamás he sido de ellos, no voy a ser de ellos, pero creo que el tema en ese sentido es un tema de todos, no solamente de ellos, también de nosotros. Y creo que por ese tema, creo que yo he venido hablando y he venido los últimos meses tratando de bueno, con criterio. Siempre creo que meterse en un tema tiene que ser un tema de introducirse con un criterio específico. Creo que es lo que ha faltado en parte de la oposición, que no hay un criterio de explicarle a la gente por qué hay que defender ese territorio, porque si nosotros ya que hemos pasado por de no venir trabajando con lo que ocurrió en la ONU y nos llevaron a La Haya porque los buenos oficiales no asistieron o nunca fueron al manejo, entonces ahora no vamos a asistir a La Haya tampoco, ni vamos a hacer nada, ni vamos a hablar del tema. Entiendo. Porque lo está haciendo el chavismo. Entiendo. Ahí creo que tenemos que nosotros tener algo y poner la mano en el corazón y pensarlo de otra forma. Claro, sí, entiendo. Y si mal no te interpreto, es decir que la posición que asumimos al votar es que estamos pendientes de una reclamación olvidada por el régimen y por los demás gobiernos del país. Es decir, que sí, hay que separar las cosas, pues, y eso lo entiendo perfectamente. Y explicarlo. El problema es que no se ve, y es lo que creo que siente mucha gente, que porque el único que habla, el único que hace propaganda, el único que tiene un tema es el gobierno. Y pareciera que es un tema nada más de ellos. Porque del lado de nosotros no hay personas que hablen realmente, y los que están hablando dan mucho que desear, porque casi que ahora son más patriotas, ahora tienen más el discurso del gobierno que de la propia oposición. O sea, participar con un criterio y participar con críticas respecto a cómo se están haciendo las cosas no significa que le estés dando una carta en blanco, un cheque en blanco al gobierno para que haga las cosas. Por eso que yo particularmente, yo no estoy de acuerdo con la pregunta 3 y la pregunta 5. Claro. ¿Por qué? Pero sí creo que hay que participar, porque tampoco podemos darle un cheque en blanco al gobierno. Y si nosotros dejamos de participar
y no tenemos el criterio, sí le vamos a dejar un cheque en blanco a ellos y va a ser peor. Y la historia después más adelante nos lo va a cobrar. Ese es el detalle. Sí, Hugo te replica, o sea, responder sí a las 5 preguntas. No, por lo menos yo no estoy de acuerdo con la 3 y la 5. ¿Por qué? Porque tampoco, como te digo, no se le puede dar un cheque en blanco al gobierno. Claro. De que el gobierno en algún momento, por cualquier circunstancia, decida, ustedes me dieron a mí la potestad de hacer lo que yo quiera, y si yo quiero estar en un estado de excepción, o quiero estar en un estado de conmoción, porque a mí me interesa hacerlo políticamente, yo tengo el cheque blanco para hacerlo. Eso es lo que hay que tener, y ese es el criterio que hay que manejar realmente. Sí. Ahí es donde está el cuidado, y ahí es donde está el tema de la ciudadanía venezolana. Asumir la responsabilidad que debemos asumir como ciudadanos de un país. Eso es así. Ahora, dime una cosa, vamos hacia la oposición. Es decir, la oposición no ha sido ni tan crítica, pero tampoco no está tomando posición en cuanto a nada. Aparte de María Corina, que ha dicho algunas cosas, el resto de la oposición, porque hay muchos candidatos todavía. ¿Qué ha pasado con ellos? Y sobre todo con este tema en particular, que no es un problema de la oposición, es un problema de los 30 millones de venezolanos. Es así, bueno, tú que tuviste la oportunidad de leer mi artículo de ayer, justamente toca un tema que es de que un líder político, en circunstancias como las que estamos viviendo, es donde tiene que ser más pedagogo, donde tiene que explicarle más a la gente, porque eso fue lo que a uno como político le enseñaron. En estas circunstancias es donde uno tiene que tomar el criterio y asumir la batuta política y la batuta del liderazgo para poder decirle y explicar por qué a la gente, qué es lo que nos está ocurriendo. Efectivamente, las elecciones primarias le dieron una salida pronta, o si se sabe manejar, por supuesto, a lo que podría ser un desenlace político en el 2024. Pero ¿qué pasa? Pero hay que orientarla, porque el problema es que yo no siento que se está orientando. El problema es que salimos de una elección primaria donde ahora no se le dice nada, entonces ahora tenemos libre criterio. Entonces, esa no es parte de lo que nosotros necesitamos. El venezolano no necesita libre criterio. Aunque el venezolano esté muy atento a lo que está pasando en el país, muchos tengan cierta información o la misma globalización nos da cierto acceso a la información, no significa que nosotros lo sabemos todo como ciudadanos. Necesitamos que nos oriente y que nos lleve a nosotros a tomar la mejor decisión, porque eso es parte de uno como político. O eso es lo que a uno me enseñan, repito, para ser uno político. Y eso no está ocurriendo. Y eso no está ocurriendo no solamente de un sector de la oposición, yo creo que está ocurriendo desde María Corina hacia abajo, con todo el cariño, con todo el esfuerzo que ella ha venido haciendo, que puedo reconocer que ha venido manejando un discurso donde he calado la ciudadanía venezolana. Pero es un momento de que ella tome el liderazgo, y tomar el liderazgo implica canalizar toda esta gran cantidad de cosas que están pasando. No solamente el hecho de dar mi posición y que todo el mundo siga mi posición. Esa no es. Tienes que justificarla y tienes que decirle por qué a la gente de que tu posición es la mejor y no es la otra posición. Pero eso es parte de manejar la política, eso es parte de hacer las cosas. Porque si vamos a estar solamente, como te digo yo, en un tema de confrontar, que lo tenemos, porque como te digo, siempre he sido opositor y nunca voy a dejar de ser opositor y de confrontar al gobierno, pero no significa que hay temas donde yo tenga que hacer cosas que favorezcan al país. Claro. Eso es parte de lo que tenemos que estar manejando ahorita. Bueno, y no lo veo. Pero para eso hay que ser político, hay que tener escuela, que eso es un detallazo en todo esto. Sí, es parte de... Claro. Ayer yo no sé si tú leíste el artículo de José Gregorio Contreras, a quien tú debes conocer, estoy seguro.
Sí, claro, claro. donde él hace un llamado a eso, puede decir, el político no puede ser un tipo porque se despertó un día mañana y dijo yo quiero ser político y voy a apoyar y voy a... y lo está diciendo uno de los que, el jefe de campaña de María Corina en el oriente del país. Se está haciendo un llamado a eso. Y creo que, oye, yo no quiero decir esto, pero es como que si en Venezuela faltaran realmente políticos y lo que hay son outsiders muy poco preparados. Pero tú sabes, Luis, que nosotros teníamos una frase cuando estaba en la Juventud de Acción Democrática, que nosotros siempre, la formación, en mi caso, venía desde muy pequeño. Yo desde muy pequeño me formé políticamente y traté de pasar por todos los canales regulares que se tildaban en una organización política hasta llegar a la dirección nacional. Eso realmente me costó muchos años de trabajo, de esfuerzo, de viajes, de sacrificio, de muchas cosas. Pero cuando llegué a la dirección nacional, hubo una frase de un personaje que nunca se me va a olvidar, porque a veces uno tenía esa esencia de que uno tenía tantos años trabajando y de repente venía alguien que estaba recién llegado y tenía mejor posición y mejor cargo que tú. Y tú decías, ¿pero por qué? Entonces, hay una frase que me decía, recuerda que no existe un adecómetro para medir quién es mejor políticamente entre tú y él. No hay un medidor exacto, porque posiblemente hay una persona que venga de un momento circunstancial de la historia y tenga mejor circunstancia y mejor pensamiento político que alguien que tenga 30, 40 años metido en la voz política. Claro. Que la experiencia y la ayuda, sí, efectivamente sí ayuda. El conocimiento ayuda, por supuesto que ayuda. Pero para mí es un compendio de gran cantidad de cosas de que el liderazgo y el político tiene que entender qué es lo que no hemos valorado y hemos dejado a un lado, en el entender que el que se dedica a la política tiene que dedicarse, tiene que ser parte y entender cuál es el mejor beneficio, no solamente para él, sino para los que están alrededor y para los que están trabajando. Eso es parte de ser político. Y eso es lo que debemos entender cantidad de personas que se dedican, que aparecen de nuevo a la política y solamente buscan su beneficio. Buscan cómo renacer ellos sin importar alrededor de los que están trabajando con ellos. Eso es parte del trabajo político que no creo que se esté haciendo de manera adecuada. Sí, coincido contigo y bueno, efectivamente yo soy de los que piensa que es decir, hace falta un cúmulo de cosas para ser político, pero sobre todo la experiencia, la vivencia, esas escuelas que por llamarlos de alguna manera, no eran escuelas formales, pero era simplemente la vivencia política y las cosas como se manejaban en Venezuela en esos momentos. Yo creo que una de las cosas más importantes que han sucedido fue precisamente el acuerdo de punto fijo, es decir, donde se negoció 40 años de la historia futura del país, ¿no? Y fueron políticos de la talla de los quienes lo firmaron, empezando por Jovito Villalba, Rafael Caldera, son gente de otra cosa. Ya eso llama poderosamente la atención. No es que le esté quitando méritos a ninguno de los candidatos que hoy día están en la palestra política, pero hay que pensar bastante en lo que se va a hacer en el futuro, mirar muy a largo plazo, porque los que nos están gobernando desde la asunción del difunto miró en el corto plazo y ahí lo tenemos, pues el resultado. Un compromiso sin fin que tenemos con Cuba, un compromiso sin fin, 400 acuerdos comerciales con China, por el amor de Dios. ¿Cómo es eso? Un compromiso con el Caribe, pero si el Caribe no nos ha apoyado ni siquiera con un voto para llevar a un secretario general de la OEA, entonces, ¿por qué no miramos hacia América del Sur, de Venezuela para abajo? Porque son independientes y no son tan dependientes. El tema de los países caribeños,
que son países dependientes, son países pequeños, muy pobres, sí depende de cualquier que le dé cualquier regalía y cualquier cosa, pero al final también toman sus propias decisiones y al final sus decisiones no están a favor nunca del que le tiende la mano, siempre han estado a favor de su beneficio propio. ¿Y ya? Sí, sí, eso es cierto. Todo eso ha sido una gran calamidad. Dime una cosa, tú que estuviste cerca de presidentes de Acción Democrática, estuviste muy cerca de gente muy importante dentro del partido. Si de esas cosas irreales que yo a veces me imagino, si estuvieras frente a un personaje como Rómulo Betancourt o Raúl Leoni, a quien yo admiro mucho, y mismo Carlos Andrés Pérez, ¿qué crees tú cómo hubiesen reaccionado ellos ante todo esto? Es una pregunta, es una buena pregunta. Entonces yo no me la hago pensando en qué actitud hubiera tomado ellos en el mundo. Creo que, bueno, Pérez hubiera tomado una actitud totalmente distinta a la de Betancourt, y se lo puedo asegurar. Ahí había discrepancia en forma de toda mi forma de manejar. Pérez creo que quería más en el tema de la amplitud, quería más en el tema de buscar más el tema de relacionarse con los demás que el propio, ¿no? Betancourt era un tipo más centrado en el beneficio directo del país, sin importar las consecuencias, sin importar si era de agrado o no, cosa que Pérez no lo hubiera tomado en cuenta. Pérez hubiera tomado en cuenta que era de agrado, incluyendo que haya cometido errores como los del 92. Él sobrepuso su liderazgo sobre los antitémenos de las medidas. Sí. Pero Rómulo hubiera sido una persona un poco más dura en el trato y en el trabajo. Creo que era más cabezado, más cabeza fresca para pensar este tipo de planes y estrategias para hacer un cambio. Creo que su experiencia lo ayudó y lo ayudaría a muchas cosas. Y había un cambio de matiz. La Doni era un poco más de la escuela de Betancourt, aunque manejaba un poco más la mano zurda que Betancourt, pero era más o menos ese mismo trato. Creo que hubiera sido un poco distinto, hubiera sido Pérez. Creo que hubiera tratado de ver cómo negociaba, cómo buscaba algún acuerdo distinto, donde no hubiera tanto conflicto ni hubiera tanto rollo, ¿no? Creo que ahí hubiera habido una diferencia. Creo que ya. Esto dentro de la ley creo que ese es un cambio que hubiera significado, y creo que hacía falta una persona como Rómulo Betancourt en estos momentos, que llegara y canalizara y llegara con un régimen como el que estamos, de que tenemos que tomar posiciones distintas a las que se están haciendo. Sí, es interesante eso, lo que tú dices, en realidad sí. Es interesante lo que tú dices y yo lamento mucho que estemos pasando por esa recesión de liderazgo que tenemos en Venezuela. Lamento que muchísimo. No solo venezolanos, ¿no? Lo estamos viviendo en Latinoamérica, en parte de Latinoamérica. Sí. Lo estamos viendo de México hacia abajo. Así es. Creo yo. Efectivamente hay una falta, hay una recesión de liderazgo y la cosa se agrava. Y fíjate que ayer, conversando con unos amigos sobre el tema democrático en América Latina, oye, las nuevas generaciones les ha costado ascender dentro de los partidos políticos. Y yo puse el ejemplo de Perú. En Perú no hay nadie, como que si nadie estuviera interesado en ser presidente de la República. El mandato de la señora Boluarte va a terminar, pero nadie está interesado en más nada. Cuando termine el mandato de año y medio del nuevo presidente de Ecuador, no hay más nadie. Y así creo que Colombia es el que pudiera tiene gente joven que ha ascendido. Brasil tiene aspirantes también.
pero el resto no. Y eso es grave para América Latina. Bueno, amigo mío, muchas gracias por haberme dado el tiempo, pero me gustaría que comentaras un poco, antes de irnos, ¿qué opinas de lo que yo te acabo de decir? Sobre el tema de los liderazgos latinoamericanos. Así es. Bueno, fíjate que si vamos de abajo hacia arriba, el tema ahora está de moda, ahora nosotros somos modistas en Venezuela, ¿no? Ahora estamos todos atrás de Milei. Hay más memes, hay más flyers de Milei que de María Corina ahora. Todo el mundo, como en su momento hubo flyers o propaganda de Bukele, como un líder latinoamericano, la política. Bukele ha tenido, creo que si vamos por Argentina, el tema de Milei, el mismo discurso de ir contra el status quo. Y ir contra el status quo funciona. ¿Por qué funciona? Porque lamentablemente estos gobiernos que han estado en promesas incumplidas. Todo lo que han prometido no lo han cumplido. Y llegar a un punto de tratar de buscar a alguien que ofrece algo distinto y dice que sí va a cumplir. Pues bueno, es abrir otra vez el compás y las expectativas de que, bueno, que les voy a dar la oportunidad para ver si se cumplen las cosas, porque con los que ya voté anteriormente no cumplieron. Eso es parte de lo que estamos viviendo ahorita, parte de lo que también vivimos aquí en Venezuela con el tema de la oposición. Los partidos del G4, del G3, tuvieron posiciones, tuvieron una gran cantidad de circunstancias que no cumplieron, prometieron cosas que no se dieron a cabo, y terminó desgastándose de tal manera que las que han mantenido un discurso coherente para ella, porque ha estado siempre en la misma línea, ha sido María Corina, y estuvo desplazando totalmente a los otros. Sí. El caso de Bukele es porque Bukele lo que prometió el tema de la defensa interna de su país, lo prometió y lo cumplió. Entonces ahora es el líder porque él tiene promesas cumplidas. Vamos a ver cómo acabó el tema económico. Nosotros que lo discutimos una vez. Tiene un reto económico que tiene que enfrentar. Vamos a ver cómo se conecta ahora con ese tema económico. Tiene que darle beneficio a su país, porque no solamente es en el tema de seguridad que lo cumplió. Y el tema, bueno, Brasil se maneja bajo otros aspectos. Vamos a ver cómo le va a Lula. Yo creo que Lula va a estar en un tema buscando el tema económico, buscando estabilizar un poco la parte económica de su país, y eso pues le va a dar ciertas circunstancias que forman cierta estabilidad. El reto del muchacho de Ecuador es un reto joven, vamos a ver si cumple. Lo que te estoy diciendo que el tema que tenemos es una gran cantidad de políticos que han estado siempre en expectativa y nunca han cumplido, y esa falta de términos de la política pues han tenido consecuencias, y somos las que estamos viviendo ahorita. Así es. Mi querido amigo Freddy, muchas gracias por haberme dado este tiempo para el programa, una muy buena conversación sobre el tema del Esequibo, y bueno, me gustaría estar pendiente contigo para después de que se realice el referendo. Claro. Bueno, de todas maneras yo te mandé ya el ayuda memoria para que si quieres lo pongas en las redes. Así es. Ahí está específicamente año por año qué pasó con el Esequibo, desde la colonia hasta las fechas actuales, y muy corto, muy didáctico para que la gente entienda, creo que por qué hay que seguir trabajando, porque se ve que si no lo hacemos vamos a perder ese territorio y ya no va a terminar siendo lo que manejan. Así es. Y bueno, agradecido a ti, Luis, de verdad, y sabes que grato para mí de estar en tu programa. A María Linda, que la presento por sus buenos oficios. Así es. El tema de producción, y bueno, voy a la orden cuando necesiten alguna información. Así es. Un fuerte abrazo y muchas gracias a los oyentes. Los espero el próximo martes. Para todos.